Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Hoy día vamos a realizar una pequeña conferencia sobre la estadística descriptiva, en el cual vamos a participar Liz Quiñones, Lupe España, María Ortiz, Mayromi Pamba, Susan Salinas, Álvaro Yaguana y la persona que les habla. La estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. Es más una ciencia y el arte de dar sentido a los datos proporcionados de la teoría y métodos para extraer información. De esto se puede resolver los problemas del mundo real. La estadística está dividida en dos tipos, estadísticas descriptivas e inferencial, pero la inferencial está subdividida en dos grandes tipos, que son estadísticas paramétricas y no paramétricas. La estadística descriptiva. La estadística descriptiva, también conocida como estadística deductiva, es la rama de la estadística que se encarga de resumir listas largas de datos con el objetivo de obtener las características generales de un determinado grupo. Ejemplo de la estadística descriptiva. Supongamos que una consultora decida realizar un estudio acerca de cuántos casos y tipos de meningitis hubo en Argentina en un determinado año. Tenemos también la estadística inferencial. La estadística inferencial, también conocida como estadística inductiva, es la rama de la estadística que analiza y estudia los datos de una población a partir de una muestra extraída. Ejemplo de estadística inferencial. Supongamos que un investigador decide analizar cuántas personas poseen estudios universitarios completos en una determinada ciudad. También tenemos lo que es universo. Es el conjunto de elementos finito o infinito, definido por una o más características de las que gozan todos los elementos que lo componen. Bien definido, se sepa en todo momento qué elementos lo componen. El universo es el conjunto de elementos a los cuales quieren inferir los resultados. También tenemos muestras. Cuando no es posible o conveniente realizar un censo, se trabaja con una muestra, o sea, una parte representativa y adecuada de la población. Se selecciona de la población de estudio para que sea representativa y útil. Debe ser reflejada en las semejanzas y diferencias encontradas en la población, ejemplificar las características tendenciales y de las mismas. Etapas del proceso estadístico. Se realiza una serie de pasos con el fin de obtener resultados de los temas que se investiguen. Entre las etapas tenemos planificación. Es un proceso técnico y dinámico de organización y coordinación de actividades estadísticas. También tenemos recolección. Es una fase necesaria a realizar un estudio estadístico. Esto se debe a que se precisan los datos del procedimiento de una información. Entrevista. Consiste en hacer una serie de preguntas. Estas pueden ser abiertas, son preguntas con respuestas, sí o no. La encuesta son una serie de preguntas que se realiza a un grupo de personas a diferente de la entrevista. Y por último, el análisis es la recopilación de datos para descubrir patrones y tendencias que pueden ser utilizadas en situaciones como compilación de interpretaciones de la investigación de la elaboración de un método estadístico. Aplicación del método científico. El método científico es el que permite observar, pensar y resolver problemas de manera objetiva y sistemática. Se basa en dos tipos de razonamiento, el inductivo y el deductivo. El método deductivo procede de lo general a lo particular. El método inductivo procede justo a la inversa. Observando unos pocos elementos, se infieren propiedades que luego se extrapolan al resto de los elementos. Etapas integral del método científico. Tenemos definición del problema, formulación de hipótesis, recopilación y análisis de datos, confirmación o rechazo de hipótesis, resultados, conclusiones. Aplicación del método estadístico. Los métodos estadísticos tradicionalmente se utilizan para propósito descriptivo, para organizar y resumir datos numéricos. ¿Cuáles son los pasos del método estadístico? El método estadístico conlleva una etapa básica que se describe a continuación: planteamiento del problema, construcción de un modelo estadístico, recogida y presentación de datos, depuración de datos, estimación de los parámetros, simplificación del modelo estadístico y crítica y validación del modelo.
Recolección de información. Es el método del cual se recopila y se mide información de diferentes fuentes a fin de obtener un panorama completo, responder preguntas y evaluar resultados. La fuente de información, que puede ser primario y secundario. Los primarios es el que contiene información de primera mano y se utiliza durante el proceso de investigación. Ejemplo, como informes técnicos, documentos oficiales públicos, libros, diarios, periódicos. La fuente secundaria se usa cuando no se puede tener acceso a la fuente primaria, cuando esta no es confiable o cuando los recursos son limitados. Por ejemplo, como diccionario, atlas, índices, enciclopedias. Observación. Es una técnica que se visualiza el fenómeno y el contexto que se va a estudiar. Interrogatorio. Se lo puede apelar a la buena interrogatoria, que son preguntas. Para recolectar información tenemos varios métodos que podemos utilizar, como la encuesta, el registro y el censo. Que en la encuesta primero debemos de definir la información que necesitamos. Después de realizarla debemos hacer un conteo y por último hacer un análisis de lo que son los resultados. En el proceso para el registro tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es plasmar la información precisa en cada una de las boletas censales o bases de datos informáticas. En el procedimiento del censo, primero lo que hacemos es la preparación y el control del material censal, la captura de datos, registrar las boletas, codificar y luego la consistencia de asignación. Estadística descriptiva. Sus características son las estadísticas descriptivas, es la información del objeto de estudio en la ordenada, en una forma o gráfico, utilizando herramientas como Excel, en los recursos gráficos como histogramas, polígonos de frecuencia, diagramas en barras de línea o dispersión o gráficos de circulación de tipo torta. Comprenden tres tipos principales: distribución de frecuencias en la estadística descriptiva. Estas medidas se basan a una medida central, medidas de variabilidad por estadística descriptiva. Entendemos, por ejemplo, que el cálculo de la media y la mediana, dos indicadores muy importantes y sobre todo diferentes, elementos fundamentales de tener en cuenta una estadística descriptiva. No pronuncia un gráfico o una tabla. En esto se elabora en los intervalos de clases, sus puntos medios y sus frecuencias correspondientes para cada uno de los intervalos. Estadística descriptiva en el papel del enfermero de la recolección de información. Cabe indicar que nos delata que los errores más comunes en una recolección de datos son: en el año 93, nos enfoca los tamaños de muestra mal seleccionada en los errores y también nos habla de los errores comunes de la recogida de información. Esto se basa a la recolección de enfermería. Es la parte esencial del área de salud, por cuanto los programas de salud son cuantificados e informes mensuales en donde se cuantifica una serie de datos para medir los indicadores del mismo en el conocimiento de métodos estadísticos. Procesamiento de la información estadística descriptiva y estadística descriptiva. Es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Etapa 2, que constituye el procesamiento. El artículo se explica de la siguiente etapa: del método estadístico: recolección, reencuentro, presentación, síntesis y análisis. Estadística descriptiva en la organización. Tal como la introducción lo dice, la estadística descriptiva comprende la presentación, organización, resumen de datos de una manera científica. Mediante el estudio de ciertos estadísticos nos permite conocer magnitudes que representan a la globalidad de los datos disponibles de forma resumida. 4. Resumen y presentación. Estadística descriptiva se refiere a la recolección, presentación, descripción, análisis e interpretación de una recolección de datos. Esencialmente consiste en resumir estos con uno o dos elementos de la información, medidas descriptivas o medidas de tendencia central, que caracteriza en su totalidad lo de lo mismo. Características de la organización
de la estadística descriptiva. Es un conjunto de técnicas numéricas y gráficas para describir y analizar un grupo de datos sin extender conclusiones inferenciales sobre la población a lo que le pertenece. Bien, vamos a hablar de lo que son las diferencias de las variables. Primero, ¿qué son? Estas aquí son estadísticas que expresan una cualidad o una característica del objeto o individuo en cuestión. Se dividen en cualitativa y cuantitativa. La cualitativa se caracteriza por sus posibles resultados, ya que no son valores numéricos. Y la cuantitativa es aquella cuyo resultado es un número. La cualitativa se divide en nominales y ordinales. Las nominales son una variable nominal en la cual valificamos lo que son la identificación de una clase, es decir, que no llevan un orden. Y las ordinales son una variable la cual sí se puede ser ordenada. En lo que es cuantitativa, contamos con lo que son las discretas y las continuas. En las discretas son una variable en la cual no se puede tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto, es decir, que garantiza un número exacto. En las continuas es una variable continua en el cuyo es cuantitativa. Puede expresar una cantidad infinitiva de valores, en las cuales podemos integrar lo que son números decimales. Aquí tenemos ejemplos de lo que son cuantitativas, cualitativas, nominales, nominal. En la primera tenemos edad. Esta viene a ser una cuantitativa nominal, ya que esta aquí no lleva un orden. Luego tenemos lo que es el sexo, que es una cualitativa nominal de igual forma, ya que no lleva lo que es un orden. Como ejemplo de la cualitativa ordinal, tenemos como pregunta, ¿cómo se siente con el servicio que le brinda el profesional de salud? Y tenemos las opciones a calificar como muy satisfecho, satisfecho, no satisfecho. En la cuantitativa discreta tenemos como ejemplo número de sesiones de diálisis semanal. Y en la cuantitativa continua tenemos como pregunta qué tiempo dura una sesión de su tratamiento. Estadística de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor, en un conjunto de valores, representan con un centro de torno al cual se encuentra ubicado en el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central son media, mediana y moda. Mediana. En matemáticas y estadística, una media o promedio es una medida de tendencia central, resulta al efectuar una serie determinada de operaciones con un conjunto de números y que determinadas condiciones pueden representar por sí solo o todo el conjunto. Mediana. Representa el valor variable de posición central en un conjunto de datos ordenado. Se le da de nota mediana si la serie tiene un número par de puntuaciones. La mediana es una medida entre las dos puntuaciones centrales. Ejemplo, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es una medida de tendencia central, resulta efectuar una serie determinada de operaciones con un conjunto de números y que determinadas condiciones pueden representarse por sí solo. Moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Esto va a formar de una columna encontremos dos modas, es decir, dos datos que tengan la misma frecuencia absoluta. Máximo, una distribución trimodal de los datos es la que encontramos en tres modas. A continuación, queremos presentar lo que es
lo que es la HamaMobi, es una base de datos para que tengan un poquito más de noción de lo que estamos hablando y sepan interpretar y cómo podemos especificarlo en lo que es en el programa. Bueno, aquí tenemos lo que es la aplicación de HamaMobi. A continuación, un pequeño concepto. HamaMobi es una hoja de cálculo avanzada que permite la realización de cálculos estadísticos complejos de una manera sencilla y eficiente. Listo. Aquí en HamaMobi tenemos lo que son variables, datos y análisis. En variables, como podemos observar, tenemos lo que es sexo, edad, confort y diálisis. Las variables pueden ser cualitativas, nominal, cualitativas, ordinal, discretas y continuas. Ya. En lo que es el sexo estamos hablando de que es una variable cualitativa nominal, ya que no lleva un orden y el sexo del paciente, o sea, no es más que la mujer y el hombre. En lo que es en la edad del paciente, esta es una cuantitativa discreta, ya que sí tiene numeración, pero no sabemos con exactitud qué edad podrá tener todos los pacientes, por decirlo así. En lo que es en el confort, sí lleva una orden. Esto sí es una cualitativa. Esta es una variable cualitativa ordinal, ya que esto sí lleva un orden. Por ejemplo, aquí tenemos en la encuesta de cómo se siente el paciente, muy satisfecho, satisfecho y no satisfecho. Él va a regir y nos va a dar una respuesta ante eso. Bueno, aquí también tenemos la que es raza, que esa es una cualitativa nominal, ya que el mestizo no es más que el afro y el afro no es más que el montú y así sucesivamente. A continuación tenemos lo que es el análisis. En el análisis podemos observar que tenemos todo lo que es la descripción. ¿Qué se sabe? A ver, lo que tenemos es la descripción. Aquí podemos observar que tenemos que arrastrar lo que es una variable en el momento para saber todo lo que es la descripción. Ponemos aquí, le damos los datos estadísticos y podemos observar que sale todo lo que hemos realizado. Podemos también formarlo en gráficos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el sexo. Tenemos que es una tendencia central de moda, ¿ya? Esa no lleva desviación estándar y podemos coger un gráfico que es en gráfico en barras. Y listo. Pero no refleja el cuadro. Bueno, y eso sería toda la explicación de lo que es la plataforma del HamaMobi. A continuación tenemos unas pequeñas preguntas que queremos formular a los participantes de la conferencia. Bien, primera pregunta. ¿Qué es estadística? La estadística es una disciplina que se ocupa de la obtención de análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener predicciones sobre fenómenos obtenidos. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los tipos de estadística? Tipos de estadística. Tenemos estadística descriptiva, tenemos estadística inferencial. Dentro de la estadística inferencial tenemos la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. Tercera pregunta. Las etapas del proceso de estadística. Las etapas de proceso de estadística son 5. Son planificación, son recolección, son entrevista, son análisis y son encuesta. Cuarta pregunta. ¿Cómo se clasifican las variables?
y cuantitativas. Entre las cualitativas están las nominales y las ordinales, y en las cuantitativas son las discretas y las continuas. Quinta pregunta. Diferencia entre media, mediana y moda. Media es la medida de tendencia central que resulta efectuar una serie determinada de operaciones. Mediana es el conjunto de datos que se puede representar condiciona todo conjunto de definiciones típicas. Moda es el mayor que aparece con frecuencia en el conjunto de datos, es decir, que tenga los mismos valores de frecuencia. Muchas gracias. Esta ha sido toda la conferencia. Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador y vamos a dar una pequeña conferencia de la materia de bioestadística sobre cuáles son las tasas que podemos calcular en ella. Vamos a participar los siguientes integrantes: Liz Quiñones, Lupe España, María Ortiz Dueñas, Mayrumi Pamba, Susan Salinas, Álvaro Yaguana y la persona que les habla. Bioestadística es la ciencia que se obtiene y analiza datos biológicos de salud por medio de métodos estadísticos. La tasa de fecundidad general en demografía es una de las medidas de fecundidad referida a la fecundación o relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en cierto periodo de tiempo y la cantidad de población de edad fértil en el mismo periodo. La fórmula: la tasa de fecundidad general es igual al número de nacimientos dividido para mujeres de edad fértil por 1000. En el Cantón El Triunfo, la tasa de fecundidad general se define como el índice que refleja el número de nacimientos que se producen en un año por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años, que se considera la edad fértil femenina. Tenemos el número de nacimientos, que es igual a 3200 dividido para 7000, es igual a 0.45 por 10, que eso da un resultado de 4.5, es decir, por promedio de 10 mujeres, 5 son fértiles. Fertilidad se refiere a la capacidad de producción y empleamos en el término esterilidad o infertilidad en el ser humano para referirnos a aquellos casos en los que se consigue un embarazo que llegue a término a un recién nacido vivo tras intentarlo 2 meses. Ya, tasa de natalidad. Esta mide la cantidad de nacimientos de una localidad, ciudad o país en relación a su número de habitantes durante un periodo determinado, que generalmente es de un año, dado que en una tasa se encuentra expresada en términos porcentuales. ¿Para qué sirve la tasa de natalidad? Permite medir la fecundidad de una población, así como el resultado de políticas de control de nacimientos mediante la difusión del uso de anticonceptivos o fomento de natalidad gracias a sus convenciones por parte del Estado. Gracias a este cálculo, la tasa de natalidad es proyectada al volumen de distribución geográfica de las próximas generaciones, tomando en cuenta los datos estadísticos históricos. ¿Qué elementos influyen en la tasa de natalidad? Depende de los varios factores, como son el ambiente, el conocimiento que la población tenga en relación a los métodos anticonceptivos existentes, las condiciones culturales, socioeconómicas, religiosas, etc. Fórmula: ¿cómo se calcula la tasa de natalidad? Tasa de natalidad anual sobre nacimientos por 1000. Si en el Cantón El Triunfo tiene una población total de 59.000 personas, se registran 3.200 nacimientos. ¿Cuál es la tasa de natalidad? NT 3.200 sobre 50.000 por 1000, igual a 0.054 por 100, que da un 5.4. En números enteros es 5. En números enteros es 5. Ya, tasa de mortalidad infantil.
Ya, la tasa de mortalidad es un número de defunciones de niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos en un determinado año. En los países menos desarrollados, la tasa ha sido estimada hasta 200 por 1000, mientras que en los otros países industrializados está debajo de los 10 por 1000. Utilidad de la tasa de mortalidad infantil. Es un indicador demográfico, ya que gracias a este cálculo es posible razonar sobre lo que provoca las defunciones, como el estado de salud de las personas, los fenómenos sociales violentos e incluso temas de riesgos ambientales, ya que estos mueren por causas naturales, accidentes, homicidios, fenómenos, etc. La tasa de mortalidad es niños de muertes en el Cantón El Triunfo menor de 1 año en el periodo 2019, total de niños nacidos en el Cantón El Triunfo del 2019, por 1000. Ya, esa es la fórmula. Total, TIM 27 dividido a 3.200 da un total de 8.0084 por 1000, que es 8,4 igual a 8. 8 niños nacieron muertos en el Cantón del Triunfo por cada 1000. Bien, mortalidad materna. La mortalidad materna neonatal son indicadores del grado de desarrollo de nuestro país y garantía de los derechos de la sociedad. Bajar su porcentaje es una prioridad para el sistema de salud pública. Una mujer, mientras en el embarazo dentro de los 48 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de la duración y del sitio de embarazo, debido a cualquier relación, agrava el mismo atención, pero no por causas accidentales o incidental. Esto quiere decir que dentro de la mortalidad vamos a dar la fórmula. Defunciones maternas es igual a 37. Población total es de 59.000. Tasa de mortalidad materna es de 37 divides para 59.000 por 10.000. Esta tasa viene a ser la tasa de mortalidad materna de 0,00062.711,86 por 10.000, que equivale a un total de 6.27, que viene a ser a 6. De cada 10.000 embarazadas murieron en el 2019 en el Cantón del Triunfo. La mortalidad perinatal se trata de la pérdida ocurrida durante el embarazo, en el parto, en las primeras semanas de vida. Los prestadores de salud deberán también realizar acciones de contención, empatía y respeto del padre o aquella persona significativa que acompañe a la madre o gestante. Esto quiere decir que normalmente incluyen las funciones de fetos de 48 semanas o más de gestión, también conocidos como mortinato o fetal, y de funciones de nacidos vivos dentro de los primeros 7 días de vida. Hablamos de mortalidad perinatal y su fórmula. La tasa de mortalidad perinatal, tasa de mortalidad que viene a ser número total de nacidos vivos, tasa de mortalidad perinatal es igual a 3.200 divides para 59.000 es igual a 0.0054 por 1000, que equivale a 5.4. E igual lo redondeamos a 5. Esto quiere decir que cada 5 de 100 nacidos vivos murieron. Número de muertes fetales. Es el nacimiento sin vida, muerte o pérdida de un bebé antes o durante el parto. Tanto el aborto espontáneo como la muerte fetal describen la pérdida de un embarazo. Tenemos una clasificación, la cual es la muerte fetal temprana, que esta ocurre entre las 20 y 27 semanas de embarazo. La muerte fetal tardía, que esta ocurre durante las 28 y 36 semanas de embarazo. La muerte fetal a término, que ocurre a partir de las 37 semanas de embarazo. ¿En qué mujeres incrementa o se da con mayor frecuencia esto? En mujeres de raza negra, en mujeres mayores, mujeres que tienen un nivel bajo socioeconómico, en mujeres que tienen ciertas afecciones como hipertensión arterial, diabetes y obesidad, en mujeres que han perdido un embarazo anteriormente, mujeres que tienen embarazo múltiples como trillizos o cuatrillizos. Tenemos la fórmula para calcular, la cual nos dice que la tasa de muerte fetal debe de ser calculada por el número de nacidos vivos por 1000.
Entonces tenemos 2.560 dividido para 59.000, que es la cantidad de la población, y nos da un total de 0.043% por 100, igual a 4.3, el cual debemos de redondear, ya que las personas no se las puede dividir. Entonces nos daría un resultado de 4, que sería el total de muertes fetales del Cantón del Triunfo de cada 1.000 habitantes. Mortalidad general. La mortalidad general es la condición o cualidad de moral que se impide en todos los seres vivos. En un sentido más específico, es el índice de las defunciones producidas en un territorio o en un periodo determinado. Tenemos tipos de mortalidad como la endógena y la exógena. La endógena es aquella muerte producida por condiciones genéticas, las cuales pueden ser traumatismo de nacimiento, malformaciones congénitas, envejecimiento. En la mortalidad por causa exógena tenemos que son producidas por factores externos. Por ejemplo, enfermedades infecciosas o parasitarias, accidentes, violencias o inanición. En la fórmula tenemos el número de muertos dividido por el total de individuos por 100 o por 1.000. Tenemos 85.920 dividido para 17.816.220, nos da un igual a 0.04 por 100, igual a 4.8, y debemos de redondearlo al 5. El total sería 5 por cada 100 habitantes en el 2000. Incidencia. Es una magnitud que cuantifica la dinámica de ocurrencia de un determinado evento en una población dada. Habitualmente la población está formada por personas en los eventos son enfermedades. Tenemos la fórmula. Tasa de incidencia es igual al número de casos nuevos de un periodo de tiempo más población en riesgo por 1.000.000. Tasa de incidencia de 3.200 dividido por 16.892 por 0.019 por 10.000. Da igual a 1.9, redondeando da a 2. 2 casos nuevos por 10.000 habitantes en el 2019. Tenemos prevalencia. El número de sujetos con una enfermedad determinada en cierto momento dividido entre la población en riesgo en ese punto dado el tiempo indica el número de casos existentes en una población. Tenemos la fórmula. La fórmula de prevalencia es igual al número existente de casos en un punto en el tiempo dividido para la población natal. Tasa de prevalencia 26.220 dividido para 16.892.000. Igual a 0.015 por 1.000. Da igual a 1.5, redondeando que es 2. Letalidad. La tasa de letalidad, abreviada como TL, es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo y área determinados. Es un indicador de la virulencia o de la gravedad de una enfermedad. Aquí tenemos la fórmula. Letalidad igual al número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado, dividido al número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo por 10. Tenemos el número de muertes por enfermedad en un periodo determinado, 9.415, dividido a 32.100, que nos da un resultado de 0.29 por 10, que nos da 2.9 y se redondea a 3. Número de médicos. Tenemos la fórmula. Número de médicos por habitante igual al número de médicos por población. Tenemos 23.560 dividido a 16.892.000, que nos da un resultado de 0.038 por 1.000, que nos da el resultado de 3.8, que se redondea a 4. 4 médicos por cada 1.000 habitantes. La morbilidad es un concepto epidemiológico que se refiere al número de personas enfermas respecto a la población total de un determinado tiempo y lugar. La fórmula enfermos dividido por la población.
Tenemos 26.220 dividido para 16.892.000. Igual a 0.015 por 1000. Da igual a 1.5, redondeando es 2. Número de camas. Su fórmula sería número de camas por habitantes. Es igual al número de camas hospitalarias dividido por población total. CH igual 21.569 dividido por 1.689.200 igual a 0.071 de camas por habitantes. Es igual al número de camas hospitalarias dividido por población total. CH igual 21.569 dividido por 1.689.200 igual a 0.078 por 100 sería 7.8, que se lo redondea a 8. Inicia consulta por habitante. Su fórmula sería consulta externa nueva total dividido por población total. ISH es igual a 19.748 dividido por 1.689.200 es igual a 0,001 por 1000 es igual a 2. Se redondea a 2 por 2 consultas por cada 1000 habitantes. Bueno, y esta ha sido toda la conferencia. Muchas gracias. Buenas noches, nosotros somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador y vamos a hablar de la materia de bioestadística. Vamos a hacer una pequeña conferencia en la que van a participar los siguientes estudiantes: Quiñones Vinces, España Lupe, Ortiz Dueñas María, Salinas López Susan, Rumipamba Guamán May, Yaguana Ramírez y la persona que les habla. Bueno, aquí tenemos lo que es el fenómeno aleatorio. Quiere decir que es seleccionar pacientes con enfermedades, hipertensión y diabetes. Tenemos también el espacio muestral, que se representa con el signo de omega. Todos los posibles resultados en que puede presentarse en el fenómeno aleatorio. Tenemos aquí un ejercicio que nos representa. Quiere decir que en el espacio muestral tenemos 4 literales que se representan con la letra minúscula. Tenemos aquí también el literal A, que es el paciente con problemas de hipertensión. El literal B, pacientes con problemas de obesidad. El literal C, pacientes con problemas de diabetes. Literal D, otra vez pacientes con problemas de hipertensión. Y el literal E, pacientes que no tienen problemas cardiovasculares. Tenemos aquí en el primer ejercicio que P es igual a 2 cuartos igual a 0.5. Así mismo tenemos P, D es igual a 1 cuarto que nos da a 0.25. Así seguimos con P, C igual a 1 cuarto a 0.25. Tenemos P, D es 0 sobre 4, que es igual a 0, que es un suceso imposible. Tenemos también por último que P, E, 4 sobre 4 cuartos igual a 1, que es un suceso seguro. Muestreo probabilístico. Se basa en un principio de X probabilidad, ya que cada elemento del universo tiene una probabilidad conocida como nula, figurar en la muestra, es decir, que todos los elementos del universo pueden formar parte de la muestra. Tenemos algunos tipos de muestreo probabilístico: muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio con conglomerados. Los tipos de muestreo aleatorio simple, ejemplo, tenemos aquí: enumerar la población y elegir al azar. Muestreo aleatorio sistemático, tenemos el ejemplo: una población de 1000 individuos y necesitamos obtener una muestra de 100 de ellos.
Para ello, dividiremos en primer lugar el total de la población en 100 fragmentos aleatorios de 10 individuos. Luego seleccionaremos el número al azar. Muestreo aleatorio estratificado. Ejemplo, división de la muestra de grupos más pequeños organizadamente. Muestreo aleatorio por conglomerados. Ejemplo, cuando una población muy extensa se elige a una muestra pequeña para su... Muestreo intencional. Pues en el muestreo intencional es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad del acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un elemento particular. Aquí tenemos el ejemplo de muestra intencional al elegir ciertos individuos de la población por conveniencia, ya que así los investigadores, por ser amigos familiares u otras razones. Muestreo incidental. El muestreo incidental pues se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directo intencionadamente los individuos de la población. Aquí tenemos un ejemplo de muestreo incidental. Una tienda de comida también hace un muestreo accidental cuando ofrece gratuitamente pequeños trozos de nuevos platos a sus clientes para que prueben su sabor. Así la tienda puede saber qué plato prefiere su cliente. Muestreo por cuota. El muestreo por cuota es un método de muestreo no probabilístico en el que los investigadores pueden formar una muestra que involucre a los individuos que representan a una población y que se elijan de acuerdo con sus rasgos o cualidades. Aquí tenemos un ejemplo del muestreo por cuota, cuando se lleva a cabo con un extracto o subgrupo del cual el investigador tiene la libertad de elegir el subconjunto. El modo de llevar a cabo la investigación y el subconjunto sobre el que se llevará a cabo serán decididos únicamente por el investigador. Muestreo bola de nieve. El muestreo bola de nieve es una técnica de muestreo no probabilística en la que los individuos seleccionan para ser estudiados, reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos. Aquí hay un ejemplo de muestreo bola de nieve. Si un investigador desea entrevistar a refugiados sirios en España, por ejemplo, podría hablar con algunas personas de esa nacionalidad que él o ella conocen o pueden localizar, ganar su confianza y localizar a más personas refugiadas. Bien, tenemos lo que es el cálculo de muestra, en el cual tenemos la fórmula, donde es O, que significa desviación estándar de la población. Tenemos la N, el tamaño de la población, un nivel de confianza. Tenemos la E, que significa el límite aceptable del error muestral. Tenemos la N esperado, que significa el tamaño mínimo de la población, o del objetivo esperado para un nivel de confianza. Aquí tenemos en la población, hemos cogido 1500. El nivel de confianza siempre va a ir 1,96. A favor tenemos 0,5, que también ese no cambia. En la probabilidad en contra tenemos el 1P, que es igual a 0,5. Tenemos el error de la muestra, también de 0,5. Bien, acá para calcular tenemos lo que es el tamaño de la población. Tenemos el 3,84, que es el total del 1,96 por 2. Luego esto aquí lo multiplicamos por 0,25, luego por 1500, que es la población, y nos da un igual de 1440. En la parte de abajo tenemos la población, 1500 por 0,0025 más 3,84, que es el valor que nos dio arriba, por 0,25. Tenemos un igual de 3,75 más 0,96.
Este valor de aquí lo sumamos y nos da un total de 4,7. Entonces, al hacer el cálculo de estos dos valores, nos da un total de 306. Prueba de hipótesis. Es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada de una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre la población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula es el enunciado que se probará. Por lo general, hipótesis nula es un enunciado en que no hay efecto o no hay diferencia. A diferencia de la hipótesis alternativa, que es el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. Los 4 pasos de la hipótesis son proponer la hipótesis nula, hipótesis alternativa. En el segundo paso tenemos especificar la significación. En el paso 3 tenemos calcular los valores críticos y de prueba definiendo las zonas de aceptación y rechazo. Y en la parte 4 tenemos decisión y conclusión. Bien, vamos a hablar sobre la fórmula y cómo se desarrollan los pasos de la normalidad de una variable. Esta variable es una variable cuantitativa discreta. Dentro de esto empezamos. La hipótesis menor es igual a talla por la nula, que es igual a media desviación estándar elevado al cuadrado. Hipótesis mayor por talla no es un aproximado en el nulo, es igual a la media estándar elevada al cuadrado, por lo tanto viene a ser una probabilidad es igual a 0,01 menor a 0,005. ¿De dónde nos salen estas cantidades? Del sistema de la parte variable. Vamos a hablar sobre la prueba de hipótesis con un valor hipotético. Aquí vemos la fórmula, que la fórmula es mediana. La fórmula mediana es m igual a 1,62. La hipótesis menor de talla es igual a 1,62. La hipótesis mayor es igual a talla no es igual a 1,62. La probabilidad es igual a 0,674 mayor a 0,005. Hipótesis menor es igual a 0,674 es igual a 0,005. Y en respuesta sería: la talla de la población de riesgo de diabetes 1 contiene una distribución normal en cuanto a lo que es la talla. Las muestras apareadas, aquí vemos otra hipótesis. La hipótesis es menor al peso 1 igual a peso 2. Hipótesis mayor es igual a peso mayor, peso 1 mayor, no es igual a peso 2 mayor. Por lo tanto, la probabilidad es 0,01, que es menor a 0,05. La hipótesis mayor 1 es igual a 0,01 porque no es igual a 0,05. En respuesta total sería: la media del paso 1 junto a la media del paso 2 se difiere a la muestra después de un mes de tratamiento. Entre las muestras independientes tenemos aquí otra hipótesis. Esta hipótesis menor es igual a media 1, que es igual a media 2.
hipótesis mayor a media 1 no es igual a media 2. Quiere decir que la probabilidad es 0,40 menor a 0,05. Hipótesis menor es igual a 0,40 porque no es igual a 0,05. Muchas gracias.